Bueno chicos, aquí les llevo el resumen, les entrego el resumen de la clase de hoy día, que fue un repaso también de la clase anterior. Estábamos estudiando la expansión europea, ¿cierto? Pero partimos explicando lo que era una línea del tiempo. Dijimos que una línea del tiempo es una línea que marca los acontecimientos más relevantes. Por ejemplo, en el caso de una persona, sería desde su nacimiento, su ingreso al colegio, por ejemplo, y a los 18 años que entra a la universidad o se va de la casa o eh, encontró un trabajo, etcétera. En el caso de una línea del tiempo de la historia de toda la humanidad, esta línea del tiempo está dividida, como ustedes pueden ver, en dos partes. Una que se llama prehistoria y la otra se llama historia. La prehistoria es el periodo anterior a la historia, es lo que pasó antes. La historia es lo que pasó después. En la prehistoria le llamamos así a este periodo porque es cuando no había escritura, por lo tanto no hay nada escrito de la prehistoria. No hay ningún libro escrito en la prehistoria. Hay muchas personas que han escrito libros sobre la prehistoria, pero no se escribieron en esa época, sino que se escribieron después. En la historia, ¿cierto? Es el periodo donde ya tenemos escritura. Y por eso es que esa línea negra que está en el centro nos marca el inicio de la historia. ¿Mm? Por lo tanto, en la vida de un niño también podría ser igual. El niño también tiene una prehistoria antes de escribir y después de escribir. Antes de la escritura y después de la escritura. Sería su prehistoria y después sería la historia. Hay una línea del tiempo que les puse yo y que les quería mostrar porque hay un error. Es un error que ustedes como son chicos no podrían necesariamente darse cuenta. Y es que muestran que la prehistoria es un pedacito chiquitito del tiempo y que la historia es el pedazo más grande. Pero no es real. La historia es mucho, mucho más pequeño, pero muchísimo más pequeño que la prehistoria. Aquí tenemos otro ejemplo, la línea del tiempo, ¿cierto? Esta línea del tiempo no tiene línea, entonces yo le puse una. Y nos muestra, ¿cierto? Aquí es donde estamos nosotros, aquí es donde están los hombres más antiguos, aquí está la invención de la escritura, ¿cierto? Entonces ahí tiene que ir la línea que marca el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia. Nosotros estamos estudiando ese periodo que está ahí. Entonces, con este círculo rojo aquí está la prehistoria y aquí está la historia. Y también pasa lo mismo, ¿te fijas? Se ve la prehistoria como más pequeña que la historia. ¿Ya? Lo que pasa es que en la prehistoria sabemos poco porque no hay nada escrito. Y de la historia sabemos mucho más porque está escrito. ¿Ya? Acuérdense que en la prehistoria no se había inventado la escritura, por lo tanto no hay escritura. Y en la historia sí hay escritura. Ujú. Esos son los conceptos básicos que teníamos que repasar. Y como estamos en este periodo, en ese, estamos en la historia, estamos en este periodo que se ve ahí, más o menos 1492, poquito antes, ¿cierto? Que se llama periodo de la expansión europea, nos hicimos una pregunta. ¿Qué países son los que tienen la mayor economía en esa época y que le llamamos potencia mundial? Bueno, en esa época eran España y Portugal. No nos suena España y Portugal hoy día como grandes potencias del mundo. Hoy día hablamos de que Estados Unidos, Inglaterra, China, son potencias mundiales. Pero España y Portugal hoy día son segundas potencias mundiales, ¿cierto? Económicas a lo menos. Bueno, este es un mapa del mundo como lo conocemos hoy, ¿ya? Pero así lo conocían en esa época los europeos, ¿ya? No había conocimiento de que existía Europa. ¿Y dónde estaba España y Portugal? Bueno, ahí donde está ese cuadradito de puntitos es donde estaba España y Portugal. Estamos haciendo un acercamiento para que ustedes puedan verlo mejor. Ahí está España y Portugal. Va pasando un vehículo de emergencia afuera. ¿Dónde están esos puntitos? ¿Cierto? Ahí está España y Portugal, que en esa época no eran países, sino que eran reinos. El reino de Portugal y el reino de Castilla y Aragón. Ujú, así se llama. ¿Y qué estaban haciendo los europeos en esa época? Bueno, venían saliendo de grandes batallas que se conocieron como las cruzadas para ir a liberar a los territorios cristianos, ¿cierto? Y estas batallas que se conocen como cruzadas también estaban dentro del contexto de la Edad Media
donde había muchos castillos, ¿cierto? Para los nobles, donde vivían los nobles, el rey, el príncipe, el conde, etcétera. Así que lleno de castillos hay en Europa. Y este es el mundo como lo conocemos hoy. Pero también los europeos estaban comerciando con Oriente y hacían algo que nosotros conocemos hoy día como la ruta de la seda. Esta ruta, ¿cierto? Que era por tierra, iba desde ahí hasta ahí, desde Europa hasta China. Vamos a suponer que el camello es una caravana de comerciantes que van a comprar cosas allá a la China. ¿Qué compraban? Compraban seda, compraban condimentos, conocidos como especies, ¿cierto? Esa es la ruta de la seda. Pero esta ruta, que ahora la simplificamos, sacamos el mapa para que se vea más clarito, esta ruta que iba desde Europa hasta Oriente, que iba desde este punto hasta este punto, ¿cierto? Esta ruta se empezó a hacer peligrosa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se hizo peligrosa? Vamos a verlo. ¿Por qué se hizo peligrosa? Y como se hizo peligrosa, tuvieron que buscar una alternativa. ¿Cuál es esta alternativa? Bueno, aquí estamos viendo por qué se hizo peligrosa. La ruta, este es un mapa real, ¿cierto? Un mapa muy parecido de un satélite, tomado de un satélite. Entonces, muy real. Eh, y ahí tenemos esa línea gris, es la línea de la ruta de la seda. Los europeos viajaban hasta Oriente, ¿cierto? En esta ruta comercial, que no era una ruta muy tranquila, ¿ya? Pero se hizo aún más difícil e imposible de atravesar. ¿Por qué? Porque como muy bien aparece en esa estrellita, ¿dónde estaba Constantinopla? Hoy día se llama Estambul, está en Turquía, pero donde estaba en ese tiempo Constantinopla, era la capital del imperio oriental, el imperio romano oriental, cayó en manos de los turcos otomanos que los invadieron. ¿Mm? Y se cortó esta ruta. Al cortarse esta ruta, hicimos la pregunta y ustedes quedaron de responderme esta clase, ¿ya? ¿Por dónde harías el viaje entonces ahora que ya esa ruta está rota? Si ya no se puede pasar por aquí, entonces los europeos se respondieron de la siguiente manera: hagámosla por mar, hagámosla por mar. Y tenía que ser bien pegadito a las costas porque ellos no tenían experiencia de haberse alejado de las orillas, de la costa. Siempre por lo menos tenían que ver la costa, ¿ya? Porque si se alejaban demasiado se perdían, porque tenían que tener como punto de referencia la costa. Yo les he explicado a ustedes que aquí en nuestra ciudad yo me guío por la cordillera, que es tan grande, pero cuando voy a otra ciudad me pierdo porque no está la cordillera. Entonces tengo que buscar puntos de referencia. Y el punto de referencia para los navegantes era la costa. Entonces siempre tenían que tenerla. Y por eso que los españoles y los portugueses empezaron a expandirse a través del mar y empezaron a utilizar métodos de navegación que para esa época eran los más modernos. No había GPS, ¿cierto? Entonces empezaron a utilizar métodos de navegación. Y su ruta, ¿cierto? Que era en teoría llegar hasta la India y después a la China, bueno, tuvieron múltiples dificultades. Eran rutas muy largas. Y como ustedes pueden ver, ¿cierto? En ese mismo lugar que intentaron cruzar África por pasar del Océano Atlántico al Océano Índico, está el Cabo de Buena Esperanza, que es terrible, apenas se puede pasar por ahí. Incluso hoy es muy difícil pasar por ahí, con buques muy grandes les cuesta pasar por ahí. De hecho, por eso que inventaron otras rutas después, ¿ya? Pero algunos lo lograron, algunos no lo lograron y se devolvieron, llegaron solamente hasta ahí, y otros siguieron avanzando, ¿cierto? Esto está muy rápido, pero no es así. La verdad es que demoraron muchos meses. Y como ustedes pueden ver, finalmente llegaban a la India. Ahora, en en ese cuadrito que está arriba, ustedes pueden ver que está pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque si se alejaban de la orilla y se asomaban por cualquier parte del barco, solamente iban a ver agua, agua, agua. Entonces no tenían cómo orientarse. Por eso que tenían que irse por la orillita. ¿Se fijaron que el barco viajó por la orillita y no por la ruta que yo había dibujado con puntitos rojos? Porque si no se pierden. Tenían que ir por la orillita, ¿ya? Y llegaron finalmente primero a la India y después a la China, por ruta marítima, ¿ya? Por eso
es muy importante recordar que la ruta de la seda era por tierra y era difícil, y los europeos, españoles y portugueses principalmente, lograron hacerla por mar. Bueno, pero esta ruta que estábamos viendo, que es la ruta terrestre, la popularizó, porque no fue el que la inventó ni el que la descubrió, la popularizó Marco Polo. ¿Ya? Marco Polo, él hizo famosa la ruta de la seda, junto con su padre y su tío, la recorrieron en varias oportunidades y no eran muchas las personas que recorrían esta ruta, porque era muy difícil, había que pasar por muchos lugares, muchos pueblos, algunos con costumbres muy extrañas. ¿Qué es lo que iba a hacer Marco Polo y su tío y su padre? A la China, iban a buscar seda, también traían especias, también, por ejemplo, contó que existía un papel que valía mucho dinero, cuando en Europa todo se comerciaba con monedas. Si tú querías comprar algo, pagabas con monedas de plata, si era más caro con monedas de oro, pero era inimaginable el billete. Bueno, Marco Polo ya lo había conocido en la China. Y él contó las maravillas que vio en la China, algunas maravillas terribles, no, no todo eran cosas hermosas. Contó las maravillas que vio en China y tanto las contó que hubo alguien que las escribió y le puso, ¿cierto? 1.000.000, así se llama el libro originalmente, pero cuando uno lo quiere comprar hoy día no se llama así, sino que generalmente lo venden como Las Maravillas de Marco Polo, ¿ya? Y son historias extraordinarias. Tengo aquí el libro, que más ratito les voy a contar algunas anécdotas muy, muy divertidas, muy interesantes, muy terribles, ¿ya? Ahí tenemos las especias, que son las cosas que trae Marco Polo de Oriente. Especias, o nosotros le llamamos condimentos. Está la cúrcuma, la pimienta, la canela y otros más, ¿ya? Y también la seda, que se produce con este gusano que hace un capullo de manera natural, y los campesinos de allá de China los cultivan a estos gusanitos. Obviamente que es un tremendo trabajo y también es muy bien pagado, ¿ya? Miren este proceso semi-industrial, ¿cierto? Manufacturero, la cantidad de gusanos que tienen que haber tenido para poder completar este almacén. Ahí podemos ver imágenes de cómo los alimentan, ¿cierto? Le dan lo que quieren, los engordan para que puedan dar seda después, ¿ya? Y aquí tenemos el producto final. Hoy día en la mañana me metí a internet, así que esto no es de otros años, y ustedes pueden ver un verdadero pañuelo de seda, vale 139.900 pesos. Y al lado ustedes pueden ver un pañuelo de seda que vale 119.900 y otro con el mismo precio también. Entonces, cuando uno va y le dicen para un negocio y compra un pañuelo y ese pañuelo vale, no sé, caro, vale 15.000 pesos, uno sabe que no es de seda chino legítimo, sino que es una imitación de seda que es artificial, ¿ya? Porque realmente todavía hoy es muy caro, a pesar de que la ruta de la seda ya no se hace, ¿cierto? Hay otra ruta comercial, pero sin embargo para China que es una potencia económica, todavía la producción de seda es parte importante de su economía, ¿ya? Entonces, esta ruta que se hacía de Europa a China la hizo muy famosa Marco Polo, porque él la recorrió durante alrededor de 18 o 20 años y conoció muchas, muchas cosas que pasaron por ahí, ¿ya? Así que, atentos con esto, como les explicaba, con la ruta de la seda. Este era el mapa que ellos conocían en esa época. Más o menos, Portulano, eh, eran los mapas que existían en esa época y que, si ustedes se fijan, bueno, no aparece América, está Europa, pero un pedazo de Europa, un pedazo de Asia y un pedazo de África. Las proporciones eran malas, ¿ya? No es como los mapas de ahora, que son muy exactos, ¿ya? Eran referencias más bien. Y todos esos personajes míticos que están ahí, esas leyendas que están alrededor, eran propios de esa época. En la Edad Media, los navegantes no se alejaban de las costas porque se desorientaban, pero también porque le tenían miedo a estos monstruos o a estas leyendas que se narraban.
Entre ellas, la más famosa, ¿cierto? Diríamos que es la de las sirenas. Así era el mapa en esa época. Entonces ya saben por qué esta unidad se llama Expansión Marítima Europea. Porque los europeos, principalmente España y Portugal, tuvieron que expandir sus rutas comerciales ya no por tierra, sino que por agua, ¿ya? Esta es la razón por qué se expandieron, porque se fueron por el mar, buscando nuevas rutas. Entonces, miremos este dibujo y dice, vamos a buscar nuevas rutas para ir a la India y China. Sí, sí, vamos a buscar nuevas rutas para la India y China. Entonces partieron estos navegantes en busca de una nueva ruta a la China. ¿Ya? Vamos a nuevas rutas a la India y China, a Oriente. Bueno, la próxima semana a lo mejor hablaremos de los vikingos, porque ya un compañero y varios de ustedes saben de que los vikingos llegaron a América eh, mucho antes que los europeos. Pero vamos a volver un poquito atrás, estamos retrocediendo, vamos a volver a la ruta de la seda y hablar de Marco Polo, porque fíjense que Marco Polo les seleccioné algunas anécdotas que son muy sabrosas. Por ejemplo, Marco Polo en uno de sus capítulos habla de los tártaros y dice que a los tártaros, por ejemplo, les obligaban a varias cosas, los castigos, por ejemplo, si alguien cometía un robo le cortaban la mano, bueno, son cosas que hay costumbres de esas que todavía sobreviven hasta hoy. Eh, pero vamos con otras anécdotas más sabrosas. Por ejemplo, cuando moría un Khan, que era uno de los reyes mongoles, un emperador mongol, si el emperador moría a 20 kilómetros, en el trayecto de esos 20 kilómetros iban matando a toda la gente que se encontraba y a todos sus caballos. Se cuenta que una vez incluso mataron 20.000 hombres para la muerte de un Khan. ¿Y por qué los iban matando? Porque les decían, los mataban y les decían, vayan a servir a nuestro Khan, pero al otro mundo. Entonces los mataban para que se fuesen sirvientes y los caballos también sirvieran al Khan en la otra vida. ¿Ya? Costumbres muy extrañas, ¿cierto? Para nosotros y también para esa época. Entonces cuando Marco Polo llevó estas historias a Europa, era muy interesante porque no llevaba fotos, entonces era solamente la narración de él, lo que él contaba. Y muchos no le creyeron y hasta el día de hoy varias cosas que él contó no son creíbles, muchas personas no las creen que hayan ocurrido. No había fotografía ni nada de eso. Por ejemplo, también que los tártaros comían carne de caballo y de perro. Sí, de perro, no me equivoqué, dije perro. Bebían leche, pero no de vaca, sino que de yegua. Cada, cada tártaro tenía 18 caballos, entre caballos y yeguas, ¿ya? Para alimentarse. Eh, Por ejemplo, también otro caso, otra anécdota es que se casaban con cuantas mujeres pudieran mantener. ¿Ya? Se podían casar hasta con 100 mujeres o más incluso. Ahí había algunos que se habían casado con muchas mujeres. Y así tenían muchísimos hijos. Y los hombres tenían que pagar por una mujer. No es un precio, no es un precio estándar, no todas las mujeres valían lo mismo. Entonces, cuando un hombre se quería casar con una mujer, hablaba con los padres y luego que se comprometía, él pagaba un precio, que podían ser en caballos o en otras cosas. Y a eso se le llama dote, pagaba una dote. Eh, También ellos creían en un Dios, ¿cierto? Pero a ese Dios le pedían ellos salud solamente, salud y cordura. Cordura significa que ser siempre inteligentes, ser siempre sabios. No le pedían cosas materiales, fíjate qué interesante. Y cada vez que se sentaban a comer, le daban de comer primero a este dios a través de una figura que ellos hacían. Eh, en relación a los caballos, por ejemplo, cuando iban a las batallas, a los combates, a la lucha contra otros pueblos y no se podían bajar del caballo, bebían su sangre, le hacían un corte y bebían la sangre del caballo. Eh, También tenían estrategias muy interesantes. Se hacían los que en las batallas se hacían como que iban perdiendo y retrocedían
Y cuando el enemigo creía que ya los había derrotado, ¿cierto? Ellos se daban media vuelta y los sorprendían matándolos. Y por último, otra anécdota es que si en un pueblo moría un joven y luego moría una joven, los padres se ponían de acuerdo y los casaban simbólicamente después de muertos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Para que estuviesen unidos en la otra vida. Bueno, y así, muchas anécdotas, chicos. Es un libro maravilloso que yo los invito a que si en algún momento ustedes se cruzan con algunas páginas de él o con todo el libro, léanlo porque es muy interesante, entretenidísimo. Y los dejo hasta ahí, chicos. Nos quedamos con esto. Ya saben ya la ruta de la seda famosa por Marco Polo y la expansión europea que fue el motivo, ¿cierto? El motivo fue buscar nuevas rutas para ir a la India y a China, a Oriente. Quedamos hasta aquí, muchachos. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima clase.